alternativas que después vamos a llamar, o en ese momento se llaman de izquierda, en función de una serie de cambios que se dan en varios países de América Latina. Eso, han recibido ustedes el texto, habrán recibido el texto, ¿no?, donde se explica el programa y eso. Bueno, entonces habría que ver cómo se lo hace. No, tampoco nosotros no enviamos eso. Debería decirnos a Roberto ¿Cómo se lo enviamos a él? Después igual voy a pasar una hojita para que me noten los emails, si te parece, para poder mandarles, porque ya seleccioné un video y un texto justamente de Calderón, un texto interesante de Calderón, es una entrevista de Calderón. Entonces se lo voy a mandar, porque con ese video lo que hacemos es, la respuesta del otro día fue trabajar el último viernes, en particular tomando en cuenta lo que vamos a discutir todos estos reuniones anteriores, el caso colombiano, a la luz de lo que la discusión previa nos ha aportado supuestamente. mandamos la hoja, profe, nosotros la pegamos al final con los correos. Sí, al final alguno le pido prestada una hojita. Perfecto. Entonces ahí en la hojita se puede ir pasando ahora en realidad. Yo la genero y la ruego. Claro, y anotan con letra bien clara el email para que yo pueda mandarles esta información. Y el punto fundamental por el cual tomábamos este momento, esta coyuntura del fin del siglo XX, es porque efectivamente ahí se produce un cambio que a la vez es económico y político y social muy significativo en prácticamente toda la región, que tiene que ver precisamente con el impacto de esa crisis. Y que tiene una diferencia muy significativa, muy importante con el cambio que se había dado una década antes, también cuando a fines de la década del 80, a principios de la década del 90, en casi todos los países, no en todos los países, como vimos el otro día, hay una alternancia política dentro de la democracia, porque la novedad que se produce a partir de la década del 80, que no alcanza ni a Colombia ni a Venezuela, pero sí al resto de Sudamérica, es que se producen las transiciones a la democracia. Esas transiciones a la democracia en la década del 80 se enfrentan con esta crisis monumental, que en América Latina la crisis de la década del 80 es más grave que la década del 30. Es más grave que la década del 30 en cuanto a sus impactos económicos y sociales, es más profunda, y no solo es más profunda y tiene mucho que ver, esto tiene muchísimo que ver con lo que viene después, que de la crisis de la década del 30 se sale rápidamente. Y fundamentalmente se sale a través de moratorias de la deuda externa, ¿no es cierto? Entonces las moratorias de la deuda externa implican que América Latina se recupera rápidamente. Durante la década del 30, a fines de la década, prácticamente algunos países ya han superado los niveles que tenían a fines de la década anterior. Bueno, la crisis de la década del 80, esto lo marca muy bien un texto, un autor que mencionamos el otro día, Ocampo, el economista colombiano Ocampo, donde él dice que lo terrible de la década del 80 es que los remedios son equivocados. Los remedios que se aplican y que implican fundamentalmente un modo de integración de las economías latinoamericanas al mercado mundial que es equivocado, pernicioso para el mundo. Tendría que haberse, es decir, efectivamente el mundo inevitablemente se integra en la década del 80 a partir de los cambios que vimos en los que se producen en el capitalismo, eso lo vimos el miércoles pasado. Ahora, la manera como se integra América Latina, los remedios, entre comillas, que se le ponen a la crisis de la deuda son fundamentalmente equivocados. Y esa equivocación, ese error de diagnóstico, que es un error de diagnóstico, por supuesto, no casual, lleva a que la crisis de la década del 80 sea, como decía, la más grave del siglo.
Esa crisis, la de la década del 80, se lleva puesta a la mayoría de los gobiernos que habían comenzado las transiciones a la democracia. Se lleva puesto al gobierno de Uruguay, al gobierno de Argentina, al gobierno de Brasil, a Perú, a Bolivia, Ecuador, prácticamente en toda la región hay también en México un cambio profundo que se evita el cambio a un fraude electoral en 1988, pero efectivamente a fines de la década del 80 se produce como resultado de que los gobiernos tienen que asumir la deuda y no pueden pagarla, se produce esa crisis de esos regímenes políticos, de esos gobiernos. Y en esa crisis de fines de la década del 80 es como el otro día explicamos, si ustedes se acuerdan, aparece una novedosa respuesta para la región, que es neoliberalismo en democracia. Neoliberalismo en democracia, que también se da en el caso colombiano, ¿no? Y en el caso venezolano. También en el caso venezolano y colombiano llegan propuestas neoliberales aplicadas por gobiernos que vienen dentro de la continuidad de Venezuela y Colombia. Ahora bien, esos gobiernos neoliberales en América Latina durante la década del 90, que están en la izquierda, los enfrentan. La izquierda está en la vereda opuesta a estos gobiernos, se ven beneficiados por un auge del sistema mundial, que es el auge de los 90, que tiene para América Latina dos periodos breves, pero que son de mucho crecimiento para casi todos los países. Del 91 al 94 y del 96 al 97 hay crecimiento en América Latina, pero en 1997 viene otra crisis mundial muy fuerte. Empieza en el sudeste asiático, me parece que empieza en Tailandia, se devalúa la moneda tailandesa en 1997, eso no importa mucho, pero el impacto de esto es muy fuerte en todo el sudeste asiático. Entonces también entran en crisis los llamados tigres asiáticos, sobre todo Corea del Sur y Taiwán. Fíjense ustedes que que nos enfrentamos con este personaje siniestro que es Putin. Uno de los grandes ganadores de esa crisis es Putin. ¿Por qué uno de los ganadores de la crisis es Putin? Era en 1997, 96, era ahí un funcionario que había vuelto ustedes saben de lo que es su tarea en la Alemania democrática, lo que era la Alemania oriental, ya estaba por supuesto instalado en Rusia, y era un funcionario ahí de seguridad. Está ya de presidente Yeltsin. En 1997 la crisis impacta en Rusia. Y este personaje, por una serie de conexiones que tiene a partir de sus amigos de Leningrado, ya Petrogrado por supuesto, llega a director de seguridad interior, que es un cargo muy importante, obviamente, esto en 1997. Se vuelve muy cercano a Yeltsin. Yeltsin lo pone como prácticamente el número 2, premier del gobierno. Y ahí, en ese rol de jefe de gobierno, fíjense ustedes la conexión con el momento actual, en un momento de absoluto descrédito del régimen, del nuevo régimen político de Rusia. Putin dispone liquidar la guerra, liquidar a Chechenia. Entonces se mandan tropas de nuevo a Chechenia. Ya había habido una primera guerra de Chechenia, pero esta vez al estilo así Putin, primero bombardeos a Grozny, destruyen Grozny y efectivamente Rusia gana en 1998 la guerra de Chechenia. Y esa guerra de Chechenia recupera la popularidad del gobierno ruso y de Putin. Obviamente que ante Yeltsin se enferma, renuncia y Putin electo presidente en el año 2000. Entonces, para entender un poquito la lógica de lo que está pasando ahora, en el momento que estaba con popularidad un poco decaída
no muy baja, pero sí muy decaída con respecto a años anteriores de Putin, uno también entiende que esta decisión, más allá de las ambiciones que puede tener de reconstruir la vieja Rusia zarista, Putin tiene que ver con un objetivo de política interna, que es pensar que esta guerra probablemente le produzca el mismo impulso en su acogida popular que la que le produjo de la guerra de Chechenia. Esto es un dato al pasar de lo que son los acontecimientos que en la historia pasan a veces de casualidad, ¿no? Que es un tema muy importante en el foro. Pero el punto muy importante, ¿por qué afecta esta crisis del sudeste asiático y de Rusia a América Latina? Porque una de las transformaciones importantísimas que se dan en el capitalismo mundial a partir de los cambios que vimos el otro día, que se dan en la década del 70 y el 80, y la centralidad que cobran los movimientos en el mercado financiero, la lógica de los inversionistas claramente en este momento es la huida, lo que ellos llaman la huida a la calidad. A la calidad, huida a la calidad. O sea, huir a la calidad implica huir de los mercados de baja calidad. Y baja calidad, ¿dónde cae siempre América Latina? ¿En calidad o en baja calidad? Siempre cae en baja calidad. No importa si es un país que se porta bien, como se han portado bien recientemente los países de portarse bien desde la lógica, digo, del mercado financiero, ¿no? Como Colombia, Perú, que se han portado bien, o los que se portan mal, tipo Argentina y Venezuela, no importa. América Latina es considerado dentro de este panorama, de este modelo de funcionamiento del capitalismo mundial, mercados de alto riesgo. Eso implica la alta calidad. Entonces, ¿qué implica estar en ese rubro de baja calidad, alto riesgo? Los capitales se van, los capitales externos se van. Y para esos países aumenta los intereses, aumenta lo que se llama el riesgo país. Y entonces, en ese contexto, hay que entender que la crisis de fin de siglo, es la primera crisis de la nueva modalidad de capitalismo en América Latina. Es la primera crisis de la nueva modalidad de capitalismo, de este capitalismo globalizado, financiero, es la primera que llega a América Latina. La crisis del tequila, que había sido en el 94, había sido una crisis regional, había causado México, que se había portado mal, ¿no? Y entonces impacta a toda la región también. Pero esta es una crisis mundial que llega a América Latina. El mundo se recupera en 2 o 3 años, América Latina no. ¿Por qué? Porque siguen, cuando digo los países desarrollados, ¿no? En cambio, América Latina no se recupera. Y esta es una crisis muy grave que implica que los capitales se van, y además un dato fundamental que acompaña siempre, o casi siempre, a estos procesos de huida del capital, es la caída del precio de los exportables latinoamericanos. Entonces se da una caída de los exportables tanto de origen mineral, incluido el petróleo, una baja del precio del petróleo, y también una caída del precio de los commodities agrarios, ¿no? Los commodities agrícolas, que si uno piensa en América del Sur, de una manera muy extraordinariamente simplificada, en general, los países del Pacífico son más bien exportadores de materias primas minerales, mientras que los países del Atlántico, sobre todo Brasil, Argentina y Uruguay, son exportadores de agrarios, ¿no? De bienes agrícolas. Hay esa combinación de caída brusca del financiamiento externo y caída significativa de los precios de los exportables, es lo que explica la crisis de fin de siglo. Así es como llega la crisis de fin de siglo. ¿Y a quiénes afecta la crisis de fin de siglo? A los gobiernos neoliberales. Son los gobiernos neoliberales. Y fíjense ustedes que cuál es el proceso que se da. Los gobiernos neoliberales
propiciaban precisamente medidas como la desregulación, las privatizaciones y la apertura de las economías latinoamericanas al mundo, que son los que producen que el impacto sea mayor. Precisamente el hecho de que no estén en funcionamiento las barreras que tenían las viejas economías más proteccionistas de América Latina, sobre todo de Sudamérica y de México, esa barrera no existe más. Entonces, ¿a quiénes se le echa la culpa? ¿A quiénes se le echa la culpa? A diferencia de lo que había pasado 10 años antes, que se le había echado la culpa a los gobiernos democráticos, que en general eran más bien desarrollistas, estatistas, la primera tanda de gobiernos democráticos. La segunda tanda son los gobiernos neoliberales, o sea, Menem en la Argentina, Fujimori en Perú, Fernando Enrique Cardoso en Brasil, el gobierno del MNR, Juan Gonzalo Sánchez Lozada en Bolivia. Son esos los cuatro más arquetípicos de esa mentalidad neoliberal. También se producen efectos en los países en los cuales no hay gobiernos tan neoliberales, y la crisis afecta a los gobiernos, y por lo tanto hay un descrédito de esos gobiernos. Pero a diferencia de la tanda anterior, a diferencia de la crisis de la década anterior, como decía, hay un cambio de régimen. ¿Qué quiero decir yo con cambio de régimen? A fines de la década del 80 se habían producido alternancias dentro del funcionamiento del sistema. En cambio, había habido algunas cosas un poco más turbulentas, como había sido Fujimori, que llega por elecciones en 1990, pero como tiene un congreso opositor, da un golpe de Estado, un autogolpe y cierra el congreso, pero las transiciones anteriores habían sido más o menos dentro de las reglas. Buena parte de las transiciones que se dan a fines del siglo son ya cambiando las reglas del régimen político. Es un cambio del régimen político. No hay un cambio así, simplemente hay una expresión que me gusta mucho del gran sociólogo alemán ya muerto, Norbert Lechner, que él decía: hay una diferencia entre un cambio político y un cambio de la política. ¿Qué diferencia hay entre un cambio político y un cambio de la política? Un cambio político es simplemente un reemplazo de un gobierno por otro. No hay un cambio político. Puede ser más significativo si el cambio ideológico es más importante, o puede ser no tan significativo, pero eso es un cambio político. Un cambio de la política es un cambio en el cual el Lechner se está refiriendo a cómo funciona la política dentro de la sociedad. Cómo funciona la política dentro de la sociedad. Incluso dando un paso un poco más fuerte, ¿qué se hace a través de la política en la sociedad respectiva? Eso es un cambio de la política. Y ahí en América Latina, esta crisis de fin de siglo, este cambio de la política, se va a traducir en que en la mayoría de los países, aunque todo dependerá, ahí sí de nuevo, del itinerario específico que ha tenido, de la historia particular de cada país antes de ese momento, ese cambio de la política se traduce en muchos casos en una crisis del sistema partidario, ¿cierto? Se viene abajo el sistema partidario. En algunos casos, como Perú, el sistema partidario ya se había venido abajo 10 años antes, porque la llegada de Fujimori viene a ser indicativo del cambio de la política, en el sentido de que Fujimori llega con una crisis total del sistema partidario global, la centricidad derecha, la izquierda y el centro, todo. Por eso llega Fujimori. Bueno, ese proceso de cambio de régimen, crisis de los sistemas de partidos, se da también, pero ya más extendidamente, en América Latina. Y fíjense ustedes, en Colombia, a pesar de que este cambio de la política puede ser procesado institucionalmente,
como se da en el caso colombiano. El cambio de la política es efectivamente la llegada del uribismo en América Latina, ¿cierto? Un cambio de régimen ahí. ¿Cómo? Ese cambio de la política era un cambio de régimen. Un cambio de régimen, exactamente. Un cambio de régimen en la medida que, bueno, ustedes saben del régimen bipartidario que duraba más de 100 años, ¿no es cierto? Venía del siglo XIX. Bueno, hace crisis el régimen bipartidario, a pesar de que, bueno, que Uribe venía del Partido Liberal y demás, en realidad hace crisis ese sistema bipartidario y en ese contexto emerge bueno, ese proceso, como decía, en el caso colombiano se da procesándolo electoralmente de una manera aparentemente normal, ¿no es cierto? En muchos de los otros países el cambio es mucho más turbulento. Hay rupturas parciales del funcionamiento de la institucionalidad política. Un caso típico es, en ese sentido, el caso argentino. El caso argentino había terminado el gobierno de Menem, que había sido un gobierno de 10 años, un gobierno liberal inicialmente exitoso. Es derrotado en las elecciones de 1999 Menem. La oposición que toma el poder en el 99, sin embargo, no cambia el funcionamiento del modelo neoliberal que había implementado Menem, y en el 2001 un gran cataclismo social se lleva puesto al gobierno ahí del radicalismo y un presidente que se llamaba Delano. Que tiene ese cambio, incluso tiene algo de golpe de Estado, ¿cierto? Porque es impulsado paradójicamente por el peronismo, que ha quedado afuera del poder con la ira de Menem, y ahí, bueno, como vamos a ver, aparece otro peronismo. La capacidad del peronismo en la historia argentina es que no hay un peronismo, hay un peronismo para cada etapa. ¿Cierto? La extraordinaria capacidad de este movimiento que nace en la década del 40, que hay un peronismo de Perón, un peronismo de la década del 70, un peronismo de Menem, y ahora estamos atravesando, creo que ya en las etapas finales, el peronismo de Chile. Entonces hubo por lo menos cuatro peronismos desde el punto de vista así de estar en el poder, incluso, y cada uno adaptado a las circunstancias específicas del momento. En ese momento el peronismo es parte de la convulsión, y por eso es que al final el heredero de ese proceso tumultuoso de cambio de la política, de cambio de régimen, va a ser el Kirchner. Bueno, sí, yo creía que acá en Colombia un antecedente importante hace cambio de la política en el sistema de partidos se da con la Constitución de 1991. La Constitución marca un quiebre con el bipartidismo histórico y lo que hace es generar una apertura en el sistema que lleva a que en menos de una década Colombia se convierta en un país con un sistema de partidos integrado por más de 70 partidos, por acá corregir el profesor Arenas, y lo que se logra es en ese gobierno de Álvaro Uribe como organizar un poco el sistema que creó la Constitución, que creó el bipartidismo, pero que amplió el sistema y lo abrió. Yo sí creería que un antecedente importante se hace con la Constitución del 91 y ese ascenso del uribismo como proyecto político, el cambio pues, sin lugar a duda de la política en un país, profundiza un poco ese quiebre del bipartidismo, pero que ya venía de tiempo atrás. No, en todos los casos, como tú marcaba para el caso de Perú y demás, en todos los casos no es que los cambios no se producen, no nacen de un repollo en el momento que se producen, sino que, como estuvimos discutiendo el otro día, quienes se entroncan con procesos que vienen de atrás. Y efectivamente la Constitución del 91 es muy importante en ese sentido. Pero ¿qué pasa? En Colombia, de todas maneras, durante la década del 90 se producen dos alternancias a la cual llegan al gobierno dos presidentes de los partidos tradicionales, ¿no es cierto? Llega Samper y llega Pastrana, ¿no es cierto? Es decir, todavía, a pesar de que pudo decirse es aceptado, el otro día lo marcaba también Juan Carlos, la importancia que tiene la Constitución del 91 en cuanto a los cambios que produce no solo en la estructura partidaria, sino en el modelo de Estado colombiano. Sin embargo, hay una cierta continuidad, aparentemente las cosas siguen como siempre, pero se está procesando efectivamente lo que vos marcás.
¿no? Y eso va a resultar finalmente cuando Uribe llega a la presidencia, no solo a partir de su propuesta de lucha de seguridad, seguridad democrática, una manera de llamarlo, sino también un cambio en relación a qué pasa la lógica de la relación partidos históricos y presidencia. Prácticamente siguen vegetando los partidos históricos, pero incluso ahora, cuando lleguemos al momento actual, tenemos que preguntarnos también si en este momento nos está produciendo otra transformación en Colombia, ¿no? A partir de que ustedes han atravesado 20 años de uribismo, independientemente de que Santos después se apartara de la lógica de Uribe en cuanto al proceso de paz, a todos los presidentes después de 2002 los elige Uribe. Eso es una cosa única. Pocos lugares en el mundo en que un presidente saliente puede elegir a los siguientes 4, ¿no? Es decir, se elige a él mismo en el 2006 y después a dos periodos de Santos y después Duque, ¿no? Parece que eso acabó, ¿no? Pero en todo caso, con Santos solo un periodo. ¿Cómo? Solo un periodo con Santos, porque en 2014 pierde su candidato, que es Suárez. sí. Pero usted dice, a mí no me digan que yo soy responsable de los 8 años de Santos, solo el primero. Sí. Bueno, entonces lo que quiero marcar con esto, ¿no? Pero es muy adecuado con Colombia, es que en ese momento, de una manera formalmente institucional o de una manera más turbulenta, hay cambios en el régimen político. Entonces, si ustedes quieren, yo hice una lista de cuáles son los casos, ¿cierto? Primero es Venezuela. Venezuela 99, la llegada de Chávez, que es una llegada de Chávez que de todas maneras también se produce de manera electoral, ¿no es cierto? Pero está claro que la llegada de Chávez implica que se hunden definitivamente los dos partidos que durante 40 años habían manejado la democracia partidaria. Este concepto, creo que democracia partidaria, que había regido en Venezuela desde 1958, ¿no? Chávez llega, en parte, fíjense, así como Uribe procesa la crisis del liberalismo y del conservatismo en Colombia, Chávez procesa la crisis de Acción Democrática y de COPEI, que eran los dos partidos tradicionales de Colombia. El último de Venezuela. La secuencia venezolana es, desde ese punto de vista, desgraciada para ellos, pero bella desde el punto de vista teórico. Primero se derrumba la Acción Democrática cuando el Caracazo de 1989, 90, lo derrumban a Carlos Andrés Pérez, y después accede al poder, paradojalmente, hay una misteriosa voltereta, el viejo líder histórico del COPEI, que era Rafael Caldera, y Caldera gobierna durante 4 años la eliminación, destrucción final del sistema partidario venezolano. Y ahí, en ese proceso, emerge Chávez, que de entrada plantea, y por eso lo vamos a ver cuando veamos las características de estos cambios, de entrada plantea que él no viene simplemente a ejercer el gobierno por las viejas reglas, ¿no? Bueno, entonces, Venezuela 1999, Perú en el 2000, Perú se cae Fujimori, lo echan el Congreso, empieza el Congreso peruano, que es el que gobierna Perú. Perú ha sido gobernado en el año 2000 por el Congreso. Lo que pasa es que el Congreso no se sabe gobernar a sí mismo y por eso tenemos los resultados que ha sido la inestabilidad crónica de Perú a partir del año 2000. Todos los presidentes, incluso este último elegido, ¿cuál es el rasgo? No importa de dónde venga, son presidentes débiles, absolutamente incapaces de gestión. ¿Dónde está la gestión de gobierno? En el Congreso. Pero es una gestión de gobierno que no es de gobernar, sino de bloquear a los gobiernos. Y en esa, después vamos a ver eso, hay una lógica notable que recupera poder, la lógica del poder fáctico, que
el poder fáctico en eso, han aparecido otros poderes aparte del capital financiero. Pero bueno, entonces, Venezuela en 1999. Perú en el año 2000, que es un golpe de Estado, porque lo echan lo declaran incapaz a Fujimori para gobernar. México en el año 2000, también hay un cambio de régimen. A pesar de que, como en el caso colombiano, todo se da con las reglas. Se da una elección, gana un partido, pero ¿quién gana? En algún sentido, el cambio de régimen de México es el más espectacular de América Latina de este siglo. Se acaba un régimen que había durado más de 70 años. Era el régimen del Partido Estado de México. ¿Cierto? El PRI había gobernado desde la Revolución en México, en 1917, a pesar de que hubo una revolución, a pesar de que el PRI en sí es creado en 1928, pero ya era el Partido Revolucionario. Gobierna en México de 1917-18, o sea, más de 80 años, nace con la Rusia soviética, dura más que la Rusia soviética, que la Unión Soviética, pero se cae finalmente el régimen del Partido Estado en el año 2000 cuando gana un representante del partido de derecha, el Partido de Acción Nacional, el PAN, el Fox, Vicente Fox. Entonces, en México también hay un cambio de régimen. Se pasa de un régimen de partido único, de partido hegemónico, a un régimen tripartidario, aparentemente, que después también, como está pasando en muchos de los países, también se va a deshacer ese régimen tripartidario. Un partido de derecha que gana la elección, el PAN, el PRI que queda en el medio, como partido de centro, entre comillas, y el PRD, que era el partido de izquierda, en ese momento, Partido de Revolución Democrática, que pierde la elección, que había perdido la elección del 88 fraudulentamente, que en ese momento el candidato clásico de ellos era Cuauhtémoc Cárdenas, y del cual sale López Obrador, López Obrador, que venía del PRI. Todos los políticos mexicanos, excepto los del PAN, todos los políticos mexicanos vienen del PRI, incluido López Obrador. Entonces López Obrador en ese momento está en el PRD. Vamos a ver que también él produce un cambio de régimen cuando dice el PRD que ya es un partido absorbido por el régimen del PRI y crea un partido propio de Morena, por lo cual gana la elección del 2018. Pero en ese momento el cambio es que se pasa de un régimen, la crisis de México es muy grave, se pasa del régimen del partido único, estalla, pierde así claramente el candidato del PRI y gana Vicente Fox. Argentina, bueno, ya conté lo que pasó en Argentina, también en 2 años se produce la crisis más grave de la historia de la Argentina. La del 2001-2003 es la crisis más grave de la historia. El miércoles pasado decía 25% de caída del Producto Interno. Fíjense, y esto es esencial para entender un poco el derrotero de la década del 90 en prácticamente toda América Latina. Porque ¿qué producen los cambios que disponen los gobiernos neoliberales, los programas neoliberales? Que son privatizaciones que en muchos casos implican empleados públicos que quedan sin empleo y otras cosas, ¿no? En la Argentina, por ejemplo, era típico que le daban una indemnización muy jugosa a ese empleado público y se compraba un taxi, ¿no? Y con él quedaba ya ahí adelante de la voz, ¿no es cierto? Adelante de la voz. Entonces, esa lógica de privatizaciones y de apertura tiene un momento de auge, bueno, fantástico. Si vamos creciendo, el efecto de las medidas de privatización, de apertura, de la regulación del mercado de trabajo, no tienen impacto. ¿Por qué? Porque hay crecimiento. Bueno, en el 1998 viene la crisis. ¿Qué sucede con los afectados por la política neoliberal? Que queda en intemperie. Quedarse a la intemperie. Ese es el quedarse a la intemperie desde el punto de vista económico y social, ¿cierto? La gente queda desprotegida. Antes, cuando se producían los altibajos, había siempre un recoveco donde meterse. Bueno, el recoveco, lo que hace el neoliberalismo es sacar los recovecos.
limpiar los recovecos causados por la lógica neoliberal, ese Estado así enorme, sobredimensionado, toda la lógica del imaginario neoliberal, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa en el 99, 2000, en América Latina, en Argentina en particular, pero en toda América Latina? Millones de latinoamericanos y latinoamericanas se quedan en la intemperie. Este es un dato fundamental. Es en una sociedad gobernada por la lógica del mercado, una crisis económica tiene efectos mucho más salvajes que en las sociedades previas de América Latina, donde estaba todavía una lógica de un estatismo bastante mediocre. Bueno, no significa decir que no había pobreza antes, por supuesto que había mucha pobreza, pero una lógica de un estatismo que a sectores bastante importantes le daba cierta protección. Bueno, eso desaparece. Pasa en Bolivia, entonces en Argentina se cae el gobierno con un semigolpe de Estado, un golpe de Estado blando, protestas populares, claro, protestas populares inmensas. Las protestas populares de Argentina en 2001 son, yo diría, dentro de la lógica que va a ser muy importante, de las novedosas modalidades de protestas populares. Argentina del 2001 es el primer ejemplo, ¿no? Es decir, no importa, los pobres, las clases medias salen a la calle para protestar una situación insoportable, ¿no? Insoportable. En ese salir a la calle se produce la llegada, finalmente después de 2 años, de Kirchner al poder. Bueno, Bolivia ya decía, Colombia ya lo vimos. En Brasil pasa lo mismo. En Brasil también hay una crisis gravísima del régimen Cardoso, muy grave. Lo mismo pasa en Uruguay, pero tanto en Brasil como en Uruguay la crisis es absorbida por la lógica partidaria. Es absorbida por la lógica partidaria. Pero ¿qué pasa en Brasil y en Uruguay? Muy importante. 2002 en Brasil, 2005 en Uruguay, llega la izquierda al poder. Son los primeros triunfos de partidos de izquierda establecidos, que habían habían terminado segundos en las anteriores elecciones presidenciales de la década de 90, y en el 2002 gana el PT de Uruguay. Y en el 2005 en Uruguay gana el Frente Amplio, que era el partido de izquierda que venía del 71 en Uruguay, y su candidato Tabaré Vázquez. Hay una nota al pie interesante, es que en realidad la situación ya en Uruguay era tan grave en el 2000, en Uruguay el periodo presidencial es de 5 años, las elecciones son cada 5 años, en el año 2000, en el año 2005. En el año 2000 en realidad gana el candidato de izquierda, sale primero el candidato del Frente Amplio, que era Tabaré Vázquez, pero pocos meses antes de la elección, como los dos partidos de derecha clásicos de Uruguay, que eran como el Partido Liberal y el Partido Conservador colombiano, los colorados y los blancos, cambian la legislación electoral y ponen la segunda vuelta. Entonces gana el Frente Amplio en la primera vuelta y en la segunda vuelta se unen colorados y blancos y le ganan al candidato del Frente Amplio en el 2000. La crisis sigue tan fuerte que en el 2005 ese candidato también gana la primera vuelta, pero también gana la segunda vuelta y derrota al candidato que se lo opone el Partido Nacional del 2005. Entonces asume Tabaré Vázquez en Uruguay. Muy importante los casos de Brasil y Uruguay, porque es después del caso de la Unidad Popular en Chile en 1970, es la primera vez que la izquierda accede democráticamente al poder en América del Sur. ¿No? Dejamos de lado los casos de América Central. Pero en América del Sur, 2002, Lula, 2005, el Frente Amplio en Uruguay, son las primeras elecciones democráticas que son ganadas por la izquierda en América Latina, dejando de lado el antecedente que decía de la Unidad Popular chilena en 1970.
movimiento de izquierda que incluso en el caso de uruguayo incluyen al movimiento guerrillero. El Frente Amplio, el principal, casi el principal componente es el movimiento Tucumán, que había sido la guerrilla que efectivamente adopta una versión democrático-republicana para su modelo político y integra el Frente Amplio, y en ese momento era el principal partido, a pesar de que el candidato viene del Partido Socialista, Tabaré Vázquez, pero el Frente Amplio, el socio político más importante es el movimiento Tucumán. Profesor, Sí. En esa lógica de la llegada pues, de la izquierda del poder en Sudamérica, usted plantea pues, los años 2002 en Brasil y 2005 en Uruguay, pero la llegada de Chávez, ¿en qué momento se interpreta también como que pasa a ser un régimen de izquierda, ya que su llegada se dio en 1999 y llegó pues, renovando y todo y crear una nueva constitución? Claro, pero cuando digo que es la primera vez que la izquierda democrática gana en América Latina, me refiero a dos movimientos tradicionales de izquierda que llegan al poder. En el caso de Chávez, él efectivamente de inmediato asume una postura incluso más populista que la de Lula y de Tabaré de Uruguay. Ahora vamos a entrar a ver cuáles son específicamente los componentes de esos paquetes, ¿no? Y que es inmediatamente calificado de izquierda también. Pero desde el punto de vista así de trayectoria, Uruguay y Brasil son los dos primeros casos, dos partidos de izquierda establecidos, Frente Amplio y PT, Partido de los Trabajadores, llegan al poder. Por eso digo que es efectivamente la razón de la manera que Chávez es anterior. En Bolivia es muy violenta la cosa. Había gobernado el MNR prácticamente en 1985, es el primer, así como el otro día dije, ¿se acuerdan? El programa de Pinochet, en 1975, es el primer programa neoliberal en el mundo. Pero el primer programa neoliberal que se aplica con un régimen represivo y autoritario. El primer programa neoliberal en democracia de América Latina es el de Bolivia, 1985, con Víctor Paz Estenssoro, que asume el poder, se ha ido anterior que anunciar el partido de izquierda, el presidente de izquierda, Celso Suazo, y asume Paz Estenssoro, que como Menem, fíjense ustedes las contradicciones de algún modo. Menem venía de un partido estatista, desarrollista, totalmente anti-neoliberal, que era el peronismo, y Menem se declara neoliberal. Bueno, el MNR, que venía también de una transición estatista, nacionalista, desarrollista, protagonista además de una revolución en 1952, uno puede decir que Evo es la segunda parte de la revolución del 52, que es una revolución campesina y minera, ¿no? La revolución. Cuando se hace, yo siempre digo, cuando se hace la historia de América Latina, digo, ¿qué revoluciones son las importantes del siglo XX? La mexicana y la cubana, ¿no? La mexicana y la cubana. Desde el punto de vista de la mirada comparativa, la revolución boliviana de 1952, de la cual el ejecuta es el MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el mismo que hace el giro neoliberal en el 85, es una revolución en la cual el ejército minero campesino derrota al ejército profesional, se rinde. El jefe del ejército profesional se rinde, porque en abril del 52, el 9 de abril del 52, creo, se rinde a las milicias, sobre todo mineras, pero también campesinas. Hay un batallón de mujeres también, para pensar la lógica feminista. El primer batallón de mujeres que hay en una guerra civil es el de la guerra boliviana, y efectivamente derrotan al régimen boliviano del siglo XIX, por supuesto. Ese régimen, ese partido protagoniza el viraje neoliberal del 85 al 2003, pero en el 2003 la crisis es tan grave en Bolivia que hay revueltas populares y demás, y lo echan a González Sánchez de Lozada. Tiene que renunciar a González.
fíjense ustedes, para ver otros elementos que alimentan mucho esta lógica de izquierda. ¿Cuál es uno de los argumentos antiimperialistas, o sea, uno de los temas tradicionales de izquierda del 2003 en Bolivia? Que Goñi hablaba con acento español, con acento inglés. Creo que era norteamericano, por supuesto había nacido en Bolivia, pero había vivido siempre en un gran empresario, había vivido siempre había sido partícipe del movimiento nacional revolucionario, no era un empresario recién venido a la política, había sido el ministro de Hacienda del gobierno del 85, por supuesto. Él había sido el ejecutor del programa neoliberal. Bueno, es presidente 2 veces y en la segunda presidencia lo echan a Gonzalo Sánchez de Sá. Y en ese proceso asume el vicepresidente 1 mes y medio, Carlos Mesa, que fue el que puso a Evo Morales y a Arce en las últimas elecciones, por parte del centro derecha boliviano, pero tiene que renunciar el vicepresidente Mesa también, asume el presidente de la Corte Suprema en 2006 elecciones y gana Evo Morales. Hay otra de las características que podemos decir que comparten tanto Brasil y Bolivia, que no se da en ningún otro país, que también le agrega un matiz muy importante a estos cambios en Bolivia y en Brasil, es que Evo y Lula vienen del fondo de la estructura social, vienen de los estratos más pobres de la sociedad. Evo era un líder cocalero, un indio aymara que se va de Oruro a Cochabamba, al Chapare, a los valles de cocaína, de producción de coca, es un líder cocalero, y a partir de su experiencia como líder cocalero llega a través del movimiento social a la presidencia, es decir, viene de lo más abajo, aymara, ¿no? Además un indio aymara. Perdónenme que use la palabra indio, pero en ese momento todavía era legítimo usarla. Un indio, un aymara, ocupa la presidencia de Bolivia en el 2002. Siempre digo que los aymaras habían sido desde siempre, incluso con los quechos, o sea, con los incas, habían sido siempre el último escalón de la sociedad boliviana antes de la colonia, incluso. Con la colonia y por supuesto con el régimen oligárquico y con la democracia, siempre abajo. Y Lula también. Lula es como ustedes saben, es un pobre nordestino, hijo de una madre no soltera, sino abandonada por su marido cuando se muda a Sao Paulo. El marido se va primero a Sao Paulo, la deja ahí, nunca más se supo. La madre se muda a Sao Paulo unos años después, en la década de 60, y Lula empieza a trabajar de lustrabotas en la calle, después consigue un trabajo en una planta automotriz. El primer trabajo que hace en la planta automotriz va a barrer el piso. O sea, empieza de lo más abajo. Y eso es una de las cosas que las clases medias ricas de Brasil le siguen imputando a Lula, que habla como un nordestino pobre, ¿no es cierto? Bueno, eso es un dato importantísimo. Que un pobre, Evo, otro pobre, Lula, llegan al poder como producto de estos cambios. Ecuador en el 2005, 2006, 2007, con la llegada de Correa, lo mismo, también crisis grave del sistema partidario. Y ahí quiero mencionar el único país en el cual hay absoluta continuidad. Hay 2 países con absoluta continuidad, a pesar de que hay crisis económica también bastante seria en ese momento, que son Chile y Paraguay. Me refiero siempre a Sudamérica, hay absoluta continuidad. En Chile sigue ganando las elecciones la concordancia democrática, la convergencia democrática, que había ganado frente a Pinochet en 1990. ¿Cuál es la diferencia que se da en la elección de 2000 en Chile? Que gana también la coalición democrática. Gana un socialista, Ricardo Lagos.
había sido incluso ministro antes de ayer. Gana en el 2000, pero fíjense ustedes cómo gana Ricardo Lagos. También en una crisis de la primera vuelta, él y el candidato de derecha, de centro de derecha, David, sacan los dos el 47%. O sea, empate absoluto. Empate absoluto, lo cual refleja también en continuidades y tiene que ver es por qué de la última elección en Chile, en la cual el candidato de derecha, a pesar de que perdió, sacó el 45% de los votos, ¿no? Casi. Quiere decir que esa derecha en Chile, en el 2000, a pesar del desprestigio con el cual había salido Pinochet, que perdía claramente las elecciones del siglo XXVIII y la elección de 1990, sin embargo, en 2000 Lagos empata la primera vuelta, hay 20.000 votos de diferencia. ¿Y por qué gana? ¿Por qué gana Ricardo Lagos en la segunda vuelta? Porque en esa elección se había presentado por primera vez el Partido Comunista. Y hasta ese momento el Partido Comunista seguía todavía en la vía insurreccional. El Partido Comunista chileno, que había sido muy importante en la historia política de Chile, no había apoyado la transición a la democracia. ¿Por qué? Porque estaba en la vía, a favor de la vía armada del Partido Comunista chileno. Que toda su historia era de apoyo a la vía de cambio pacífico, pero a partir de 1980 adoptan la vía armada, incluso casi más lo matan a Pinochet en un atentado en 1985, y en el 2000 se presenta una candidata del Partido Comunista, Gladys Marín, que era la vieja andar del Partido Comunista, y saca el 3% de los votos. Pero ese 3% es el que le permite ganar a Ricardo Lagos en la segunda vuelta. O sea que muestra que a pesar de que la convergencia democrática, como dijimos el otro día, había aceptado el programa neoliberal de Pinochet, ¿no? Esa es la gran diferencia de Chile, ¿no? Que había aceptado el programa neoliberal, sin embargo las resistencias que hay en Chile a que asuma un socialista el poder son enormes y revelan la importancia que ha tenido históricamente, pero el caso colombiano en la actualidad, la importancia que tienen para las derechas latinoamericanas el manejo del fantasma del comunismo, no el fantasma del comunismo, no el fantasma del socialismo en este caso, porque el socialismo había estado aliado con el Partido Comunista en la Unidad Popular. Entonces, Ricardo Lagos, a pesar de que dice no voy a hacer ningún cambio, lo que venimos haciendo en los 10 años de democracia, lo cual implica no voy a hacer ningún cambio del programa económico de Pinochet, gana porque lo apoya el 3% del voto comunista de Gladys Marín. Bueno, entonces, en ese proceso se empiezan a implementar programas que empiezan a ser llamados o empiezan a ser autodefinidos como de izquierda. Marcelo, sí, yo cuento una observación antes de pasar a esta otra fase como del análisis, y es que en muchos de los casos que está citando de transformación o de cambio en el régimen, también o está antecedido o sucedido por un cambio en reglas también, un cambio constitucional, ¿no? Se produce en México en el 94, se produce en Ecuador, en Bolivia, se produce también en Perú, ¿cierto? Al menos como una reacción para poder atajar o frenar la presencia de Fujimori por un periodo más. Entonces hay como una especie como de contrarreforma a la reforma que había hecho el propio Fujimori para permanecer en el poder. Y en Venezuela se produce también como resultado de la adecuación del propio régimen político a partir de la gestión del gobierno ascendente. Entonces, simplemente quería observar que es como, digamos, que hay un proceso de cambio en el que el ajuste en la presencia de ciertas élites en el gobierno, de cierta representación de sectores
este quiebre que subrayaste en los sistemas de partidos, en muchos de los casos, quiebre o transformación, también se produce en el nivel normativo, a veces a la saga del cambio político y a veces antecediendo un poco y propiciando también por la vía de cierta creación de condiciones normativas la llegada de otros actores, otros representantes en esa, digamos, en esa revolución de la política en América Latina. Pero que es interesante mirar, por ejemplo, estos casos, identificando los momentos de ese cambio, ¿cierto? Para saber exactamente en qué casos la transformación normativa cataliza o potencia o es el resultado de ese ajuste de reglas. Sí, sí. Yo creo que eso tiene mucho que ver, me parece. No digo que sea una moderación perfecta, pero tiene mucho que ver con la fortaleza respectiva de las reglas previas, ¿no? En los casos que los países tienen sistemas de reglas bastante establecidos, pueden ser reglas incluso poco democráticas, pero son reglas relativamente legitimadas. En general, los procesos de cambio vienen antes que los cambios de las reglas y más bien en otros casos actúan, como vos decís, como un efecto catalítico del cambio de reglas. Sí. Un poco un diálogo con lo que dice Carlos, pasa que a veces ahí entraría una dimensión que no es propiamente la de los partidos, un poco en el caso colombiano diría también una dimensión política, pero de los movimientos sociales. Claro. Y uno ve que la época antes de la Constitución, una época pasada por la lucha guerrillera, que por ejemplo también fue una movilización social muy fuerte. Más o menos la Constitución trata de hacer ese ajuste que desde esa época sí. Y también procesar el impacto que había tenido la violencia narco, ¿no? El asesinato de los candidatos presidenciales como José Gaviria. Exacto. Eso es muy conocido en el plano mundial un poco narco, pero igual aquí en Colombia fue una época de mucho movimiento. Sí. Incluso la Constitución recoge reivindicaciones de las negritudes como los territorios negros, los indígenas, es decir, que es el resultado de una movilización, ¿no? Sí. Entonces hay como que esa parte política que a veces después se va a ver un poco después con la proliferación de partidos que también hay, que hoy en día tenemos en Colombia representación de la etnicidad y todas las cosas. Sí, incluso si uno piensa en la observación de Omar en el caso ecuatoriano, o sea, también el cambio normativo en Ecuador está antecedido por una movilización social que es la que en cierto sentido se contrapone y es como la otra cara de la crisis de los propios partidos. Claro. Porque en efecto los cambios que vive América Latina no son el resultado de cambios que gestan los partidos, sino más bien que se gestan por la crisis de los partidos. Claro. Y que en mucho, digamos, en alguna parte de la dimensión de este problema está precisamente que ese fastidio con la representación política tradicional, esa solicitud de apertura de espacios de participación democrática distintos a los de la representación política, abren una brecha, y una brecha que en efecto tiene traducción en algunos de los casos en América Latina en elementos normativos, en elementos que quedan registrados en esas constituciones. La de Colombia, un poco con la marca que tiene precisamente la Constitución colombiana del 91, es precisamente que por esa dimensión que subraya Omar, se reconoce también como esa dimensión de transición participativa que reclama la Constitución, y en la que están obviamente todos los movimientos étnicos, también los movimientos religiosos, ¿cierto?, que adquieren espacio y personería jurídica en la política, el movimiento estudiantil y muchas otras agencias políticas distintas a los partidos. Pues yo diría, tomando este punto que usted menciona, que si uno toma las experiencias del principio de la década 90 y de fines de la década 90, que va a recorrer en cuanto al peso que tiene el peso de
de la protesta social y la lógica de los movimientos. Yo creo que ahora estamos atravesando un momento, eso todavía es más importante. Creo que si podemos decir que en la década del 90 y a fines de la década del 90, buena parte de los cambios tienen que ver con la crisis de los partidos, ahora esa crisis está magnificada y amplificada en casi todos los países. La lógica del funcionamiento de la política, en todos los casos, no importa si ha habido experiencia de izquierda antes o no, en casi todos los casos lo que tenemos es efectivamente una crisis de la política, no solo una crisis de la política representativa, clásica, ¿no? Que es mucho más marcada, mucho más grave que la de hace 20 años o 30 años. Y además mucho más generalizada en toda la región. Creo que estamos entrando en una etapa en la cual, a mi juicio, puede ser un pronóstico totalmente exagerado y aventurado, entramos en una época de profunda inestabilidad. Y fíjense ustedes que ahí lo vamos a ver la vez que viene cuando comparemos Chile y Perú en la actualidad, ¿cierto? Porque Chile representa un caso extremo de la lógica de la protesta, ¿no? Uno no podría, y la lógica de los movimientos sociales, uno no podría entender a Boric y el hecho que en este momento en Chile haya reunido una convención constituyente que está diciendo incluso no solo que va a dejar atrás el modelo de la neoliberal, sino que va a abolir el Senado, gran espanto de la derecha que están ya diciendo que esta es una revolución peor que la de ayer, ¿no? Si un cambio político muy importante puede darse dependiendo de lo que decía esta convención constituyente. Ese es un camino. Y el otro camino, y yo temo que se va a repetir también en muchos países, es el camino en el cual la lógica de los movimientos, la lógica del anti-algo, no se traduce en un modelo viable, que es Castillo en Perú. Vamos a ver, Castillo en Perú yo creo que tiene poca vida, lamentablemente, para Perú, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a analizar el miércoles que viene. Entonces, ahora lo que quiero marcar es, en ese momento de fines del siglo, principio del siglo, cuáles son los tres componentes de lo que podríamos llamar este giro a la izquierda, ¿no? ¿Por qué se lo llama giro a la izquierda a los gobiernos que emergen en ese momento, independientemente de la manera como lo dejado el poder? Hay tres componentes, que son componentes que, por supuesto, reconocen linaje de izquierda, ¿no? Por un lado, la reacción y la crítica a los programas neoliberales, ¿no? Entonces aquí, en la mayor parte de estos casos, vieron que ustedes no lo tienen, pero en el texto que les pasé hay tres rutas que se perfilan a partir del comienzo del siglo, ¿no? La reforma pactada, que es el caso de Chile, Uruguay, Brasil, en el cual la izquierda está en el gobierno de alguna manera u otra, pero pacta con la oposición de derecha. Los liderazgos carismáticos del tipo de Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, y los casos en los cuales se confirma una salida conservadora, que son Colombia, México y Paraguay, ¿no? Paraguay, digamos, no me quiero meter en Paraguay porque Paraguay es ya a esta altura la mayor continuidad histórica de toda la historia del siglo XIX y XXI en América Latina. Va a batir el récord del PRI en México, porque en Paraguay está el Partido Colorado en el gobierno desde 1947. Desde 1947, excepto por los 3 años de Lugo, a partir del 2010, obviamente el Partido Colorado logra echarlo con un golpe de Estado, es decir, la
decisión parlamentaria por la cual lo echan, que la decían en un día y medio, es absolutamente ilegal, ¿no? Echarlo de Lugo, que venía así, el único hay un periodo de 3 años en los cuales la izquierda, algo que no sea el Partido Colorado está en el poder. El Partido Colorado está en el poder desde 1947, lo cual no quiere decir que sea con buenos modales, no es el Partido Colorado tuvo la dictadura de Stroessner de 1954 a 1989, que era una dictadura del Partido Colorado, gobierno democrático ante la dictadura y gobierno democrático a partir de 1990, que ya lleva 32 años. O sea, miren ustedes, ¿no? Bueno, hay más continuidad, no lleva buenos modales, incluso porque después de 1990, cuando hay peleas dentro de los cambios, ¿por qué se dan? Incluso la llegada del muro tiene que ver con una pelea dentro del Partido Colorado, ¿no? ¿De qué manera se procesan los cambios? Bueno, matamos al presidente, o la otra facción lo mata, o lo hace renunciar, o mata al vicepresidente. Bueno, todos los cambios dentro de Paraguay no son bien educados, pero siempre con la lógica conservadora, por supuesto, del Partido Colorado, que derrota por Lugo. La experiencia de Lugo logra, por ejemplo, una cosa increíble, que logra el principal recurso del Estado paraguayo. En la actualidad ahora están ya efectivamente entrando muchos la enorme dinámica del sector agrario, hay una explosión de crecimiento agrícola en Paraguay impresionante, en gran medida con capitales brasileños de la soja, ¿no? Es decir, todo el oriente paraguayo, gran pedazo del oriente paraguayo es brasileño. El brasileño puede ser comprado por firmas brasileñas que manejan todo y además con la debilidad del Estado paraguayo que hacen lo que quieren, ¿no? Los empresarios que logra Lugo histórico, multiplica por 3 lo que era la fuente principal de ingresos, que era el pago de la electricidad generada por Itaipú, ¿no? Que en su momento ustedes saben que Itaipú era la reserva, la producción hidroeléctrica más importante del mundo, ¿no? Logra multiplicar por 3 Lugo el pago de las regalías eléctricas, pero a pesar de eso lo echa. Pero Lugo, Colombia y México, dentro de cambios que se dan a principios del siglo XXI, están dentro de lo que yo llamo la vía conservadora, ¿no? La vía conservadurismo, el régimen del PAN en México y la continuidad del Partido Colorado en el caso Paraguay. Las otras 2 vías que ustedes no tienen, pero es importantísimo yo también, son lo que llamo la reforma pactada y la vía cesarista antiimperialista. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una y otra? Que la lógica de izquierda de esos momentos, ¿a qué se llama de la izquierda? Hay un componente antineoliberal, que se da en todos los casos. Se da en Uruguay, se da en Brasil, se da en Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, esos 6 casos. Una lógica antineoliberal. Pero en Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador, o sea, Chávez, Don Kirchner, Evo Morales y Correa, ¿qué se agrega? Hay también una crítica a la democracia de partidos. Hay una crítica a la democracia de partidos, a la democracia partidaria tradicional. Y por eso, en todos los casos, menos en Argentina, se propugnan reformas constitucionales. Reformas constitucionales que apuntan a modificar el funcionamiento de la política y que van en la dirección, por supuesto, y que esa va a ser uno de los componentes que le da fortaleza y al mismo tiempo debilidad a este tipo de liderazgo, es su mesianismo personalista, ¿no? El mesianismo personalista de Chávez, de Evo Morales
y de Correa. Que Kirchner, los Kirchner, evitan magistralmente, eran dos grandes astutos políticos, porque no es una lógica personalista, sino que es una lógica bipersonalista. El matrimonio de los Kirchner es un matrimonio político, no es como ha pasado con muchas otras mujeres que llegaron a la presidencia en América Latina porque fueron la mujer de, no la mujer de tal presidente que la pone, o también pasa, en Argentina pasan con muchos gobernadores de provincia, de departamento, para cuidar el cargo ponen a la mujer de gobernadora por un periodo para después tomar el poder. Bueno, Cristina Kirchner no era la mujer de Néstor. Dicho de paso, no era la mujer de Néstor. Dicho de paso, no era la mujer de Néstor. Pero porque cada uno era un matrimonio político, no un matrimonio de carne y piel. Ellos instauran una lógica bipresidencialista que tiene una ventaja enorme cuando vemos desde el punto de vista de lo que ha pasado en cada uno de los casos cuando llega el momento de la sucesión. Porque Chávez, ¿a quién va a dejar? Bueno, se muere, a este personaje, ¿no? Correa no tiene tampoco a quién dejar y deja a alguien que lo traiciona, ¿no es cierto? No tiene que hacer. ¿Cómo? Deja a sus santos. A sus santos colombianos, al santos. Como diría Santos. Pero mucho más que Santos. Lenin era en ese sentido leninista. Ahí le iba bien el nombre, Lenin Moreno. Lenin Moreno era leninista, efectivamente mucho más drástico que Santos con Uribe, ¿no? Lo borra Correa. Bueno, pero lo que quiero decir es que la lógica de los Kirchner es una lógica en la cual se evita el problema de la sucesión presidencial. La lógica de los Kirchner en la primera década, ya habían hecho la cuenta, iban a ocupar la presidencia hasta el 2032. 26, hasta el 2030 o el 2034. Porque se iban a suceder. En la Argentina, un presidente puede ser reelegido una vez, nada más, pero puede volver después, a diferencia de lo que ocurría en Colombia, que ahora también ocurre que no puede volver. Un presidente, después de ser elegido uno o dos periodos, puede volver si transcurre un periodo. Entonces, efectivamente, la lógica de los Kirchner es impecable, lamentablemente para los Kirchner, sobre todo para Néstor se murió. Entonces, no. Pero lo que quiero decir es que la lógica de Chávez, los Kirchner, Evo y Correa era una lógica de partido hegemónico. Esto no es simplemente una lógica de control del poder personalista, sino una lógica de que el partido peronista, ¿cómo se llamaba? El de Correa, Alianza País y el movimiento Quinta República, después Partido Socialista Unido de Venezuela, en el caso de Chávez, son concebidos como partidos hegemónicos, es decir, partidos que no contemplan la posibilidad de que haya una alternancia política. Esa es la lógica de estos cuatro casos, no de estos cuatro candidatos. Más cruda en el caso de Chávez, un poquito más manejada en los otros casos, sobre todo en el caso argentino, pero ahí es algo. Que eso lo diferencia, entonces, esta visión antidemocracia de partidos. No digo que sea una visión antidemocrática, estoy diciendo que son antidemocracia de partidos. Están en contra de un juego electoral relativamente limpio, que en algún caso se enturbia, como el caso venezolano. En Bolivia, las elecciones bajo Evo Morales y Paz fueron siempre absolutamente limpias. Lo mismo en Ecuador y lo mismo en la Argentina, ¿no? Es decir, no hay un juego antidemocrático. Lo que sí hay una visión antidemocracia de partidos. Es decir, a la lógica del partido dominante. Puede no ser partido único, como en la Argentina, pero sí de partido dominante, partido hegemónico. Y que les iba bastante bien. Después
el miércoles que viene vamos a ver por qué se empieza a ir mal. Entonces, primer componente, lógica neoliberal, compartida por todas las izquierdas. Segundo componente, este componente de lógica antidemocracia de partidos, que se da en 4 casos nada más. No se da en Uruguay, no se da en Brasil, no se da en Chile, pero sí se da en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Y tercero, hay un componente difusamente o explícitamente antiimperialista. Esto es muy importante. Y aquí el antiimperialismo tiene dos, si ustedes quieren, dos avenidas. Por un lado, reconocer la vieja lógica de izquierda en América Latina, que es una lógica antiimperialista. Y antiimperialismo en América Latina significa una posición contraria a la política de Estados Unidos, o por obvias razones. Está América Latina dentro de la esfera de influencia y esfera de intervención directa muchas veces de Estados Unidos. ¿Por qué es favorecida esta lógica antiimperialista no solo en el caso de Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina? Bueno, por el gobierno de Bush, por el gobierno de George W. Bush. Recuerden lo que pasa en ese momento, el 11 de septiembre del 2001. Y el 11 de septiembre del 2001 lleva a que el gobierno de Bush, que ya era un gobierno de derecha, obviamente, un gobierno de derecha republicano, adopte una postura mucho más exageradamente intervencionista. Eso se refleja, por supuesto, en otras partes del mundo de manera mucho más explícita, pero que además en América Latina y en Europa también, pero en América Latina uno recogía las encuestas de opinión después del viraje que le da la política Bush a la política exterior norteamericana en 2001, y es absolutamente contraria a Estados Unidos. Entonces, llegan en toda América Latina, es absolutamente repudiable, ¿no? Entonces, un programa antiimperialista cobra mucho más fuerza, porque ahí tenemos al imperialista desnudo, ¿no? Desnudo en cuanto a que proclama sus objetivos y sus misiones de manera más descarnada, George W. Bush, y que además, por supuesto, ustedes recordarán, inmediatamente después mete la mano en Venezuela, ¿cierto? Porque se da en septiembre de 2001 el atentado de la Torre Gemela, el cambio de viraje de la política de Bush, y en el 2002 el golpe de Estado en contra de Chávez. Es un golpe de Estado que enseguida el gobierno que asume lo reconoce en España y en Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero eso incluso también tiene sus antecedentes y se venía desde el consenso de Washington y el Plan Colombia, pues ya era No, esa lógica venía desde siempre, desde fines de la década del 80, por supuesto, principios de la década del 90, y en el caso colombiano a partir del Plan Colombia, por supuesto. Yo no digo que sea, pero lo que pasa es que, lo que quiero decir es que cuando mete la mano Bush, por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene el Plan Colombia en el resto de América Latina? El impacto, me refiero, en la cultura política, ninguno. En ninguna parte de América Latina, más allá de cosas reclamatorias, nadie critica el Plan Colombia. Nadie critica desde el punto de vista realista de efectivamente moverse en el plano político de una manera significativa. No es algo que el Plan Colombia es importantísimo, por supuesto, para Colombia, no sabemos que es de terrible importancia para Colombia, pero ese plan no es procesado en el resto de la región. No es un referente de discusión. ¿Cómo? No es un referente de la discusión. Dinámicas de geopolítica regional. O si no se convirtió en un plan de geopolítica regional, que da las lógicas de geopolítica regional. Después podríamos decir el impacto tardío, del cual sí se empieza a llegar al resto de América Latina cuando lo tomamos como tema a Venezuela y Chávez, ¿no es cierto? Pero es un impacto que, a mi juicio, mucho menos importante que el giro cultural e ideológico que da Bush a la política exterior norteamericana en la región,
que es repudiada en toda la región, no solo por la izquierda, es repudiada por la opinión pública de América Latina y por supuesto el golpe de Estado en Venezuela. Entonces, en esa lógica se instalan los gobiernos de izquierda, como digo, los gobiernos de izquierda que son los casos carismáticos antiparlamentarios, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina, y los casos más pactados, que serían el caso de Brasil y Uruguay. Brasil el PT, Uruguay el Frente Amplio, que en general se ven beneficiados por otra cosa, no solo por el giro así desenmascaradamente imperialista del gobierno de Bush, sino hay otro dato que beneficia enormemente a los gobiernos de izquierda, que es el alza del precio de los commodities exportables. A partir del 2003-2004 empieza a recuperarse el precio por un lado del petróleo, del cobre, de los otros minerales y de los commodities agrarios, tipificados ahí por la soja, pero también por el maíz, el trigo, la exportación de ganaderas y demás, se empiezan. ¿Qué permite eso? Más algunas medidas que toman los gobiernos de expropiaciones y de desprivatizaciones. ¿Qué permite? Bueno, que si yo le critico al gobierno neoliberal que haya causado pobreza y desigualdad, esos recursos me permiten implementar programas económicos y sociales que vayan en contra que apunten a disminuir la pobreza y que apunten a efectivamente reconstituir una lógica de intervención estatal. Porque entonces, ¿cuál es el contenido ya material de las izquierdas? Sobre todo de los 4 casos que decía de gobiernos carismáticos y de Brasil y Uruguay, no de Chile. En Chile no hay ningún cambio. ¿Cuál es la lógica? La instalación de programas sociales, sobre todo estos, lo que se llaman los programas sociales condicionados, ¿no es cierto? Saben que alcanzan a millones de personas y en Brasil sacan a más de 30 millones de brasileños y brasileñas de la pobreza. En Argentina también hay un impacto muy fuerte, que en Uruguay también. Uruguay es más sencillo, es un país muy chiquito, Uruguay no es demasiado pobre. Entonces, esos insumos, esos recursos que vienen del alza del precio de los commodities, el alza fenomenal, estaban en un precio histórico bajísimo a fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se recupera, no a niveles tampoco. Si uno lo mira en la lógica de largo plazo, uno ve los precios, sobre todo de los bienes agrarios y del cobre, no tanto el petróleo, que como ustedes saben es más variable, no salta más el petróleo, pero los otros, el cobre, que es el típico producto de exportación mineral, y los agrícolas, recuperan de alguna manera, si uno ve los precios 2005, 2006, 2007, que son muy altos en comparación al 80 y al 90 en promedio, pero en el 60 habían estado en niveles en términos de dólares constantes, bastante parecidos a los que van a tener en el 2007 y 2000. De nuevo ahí, para refrescarse de esos datos, leer a Ocampo, que es fundamental porque Ocampo tiene un seguimiento perfecto de esta información. Bueno, en ese contexto entonces, y fíjense ustedes que esto es muy importante, porque ¿qué va a pasar a partir de la lógica, a partir de la crisis del 2008-2009, la crisis mundial del 2008-2009, que los precios de los commodities empiezan a bajar de nuevo? Y baja del precio de los commodities, turbulencias en el mercado financiero. ¿Qué significa nuevamente? Huida de la baja calidad, huida hacia la calidad, huida de la baja calidad, que significa siempre huida en general de América Latina, ¿no? Bueno, entonces, en esa lógica tenemos que entender la primera década del siglo XX, ¿no? Entonces, ese es el panorama y cómo aparecen
diferentes versiones de izquierda. Versiones entonces institucionalistas, como es el caso de Brasil, Uruguay sobre todo, y en alguna medida de Chile. Lo que pasa es que Chile es efectivamente una alianza de centro-izquierda, no es un gobierno de izquierda. Y la lógica de los gobiernos más rupturistas, carismáticos del tipo de Venezuela, Argentina, Bolivia y Brasil. Profesor, en ese análisis me pregunto por un país que siempre me ha llamado mucho la atención, que es Perú. Cuando cae Fujimori, usted decía ahora que el Congreso peruano es muy poderoso, yo no sé qué tiene que ver con su naturaleza, que sea unicameral, no sé qué impresión tiene usted frente a ello, que fue el mismo Fujimori quien convirtió ese Congreso en una sola Cámara, pero ¿cómo se ve Perú en eso? Con la llegada de Toledo y eventualmente, porque el Fujimorismo nunca perdió peso, nunca perdió influencia, nunca dejó de ser un proyecto político que tuviera el continuismo pues, en los hijos de Fujimori, Keiko estuvo en dos oportunidades a punto de llegar a la presidencia del país. Entonces, Perú, en ese análisis que usted tiene, ¿cómo lo podríamos interpretar a partir de la propuesta de estas tres lógicas que usted nos acaba de presentar? Bueno, pero que fíjense, como vos decías muy bien, el fujimorismo siempre está a punto de volver, pero nunca volvió. Este es un dato muy importante. En el 2000 lo echan a Fujimori, ¿cierto? Y efectivamente, como vos decís, yo digo, es una lógica muy rara la peruana. ¿Por qué? Sobre todo a partir del 2008, Keiko se empieza a plantear como la alternativa de vuelta al fujimorismo. Y Keiko gana siempre la primera vuelta y siempre pierde la segunda. Por mucho o por poco siempre pierde la segunda. Pero pierde porque hay efectivamente una alternativa enfrente. No hay ninguna alternativa. Tanto no hay. Ahora Castillo parece una alternativa, pero que tampoco es una alternativa. Esas alternativas que aparecen, no importa que sean que la llamen de derecha, como podría ser Alan García, que vuelve al poder, o como podría decir Ollanta, que el primer año lo llaman de izquierda, ¿no? Pero no son de izquierda ni de derecha, son lógicas de bloqueo a este fujimorismo. Es el antifujimorismo. Antifujimorismo, pero no es un antifujimorismo que cuaje en un movimiento alternativo. No hay. Fíjense ustedes que son todos presidentes débiles, Toledo, Alan García, Ollanta, que terminan, pero terminan absolutamente. Ni Toledo, ni Alan García, ni Ollanta tienen ninguna capacidad de imponer políticas, ni de influir en sus sucesores, nada. Si lo que viene después de cada uno de ellos es. Y Ollanta, además, que apareció, Ollanta es importante porque apareció en algún momento al principio como una alternativa de izquierda, es absolutamente vaciado inmediatamente. Porque como lo de Ollanta es un poco más articulado que lo de Castillo, efectivamente resiste en el gobierno los 4 años, pero sin ninguna capacidad de implementar política. Además, Ollanta no implementas por ese juego con el Congreso, de imponer. Claro. Pero esa crisis se vio muy fuerte cuando llega Pedro Pablo Kuczynski, porque ahí sí evidentemente la crisis llevó a un colapso total. Un país que llega a tener 3 presidentes, un Congreso que se renovó durante ese mandato. Claro, entonces una crisis muy profunda y que tiene que ver precisamente con el fujimorismo, después de casi 2 décadas. Pero tiene que ver con el fujimorismo, porque el fujimorismo, cuando llega el que le ganó, ¿no es cierto? Ese que le ganó porque unió a todos los antifujimoristas. Pero ese que ganó no tiene fuerza propia. En el caso de Kuczynski es más explícito ahí. Entonces, ¿qué pasa ahí? El fujimorismo en ese momento era mayoría absoluta del Congreso, por eso lo echan a PPK, Kuczynski, ¿no es cierto? Pero no tiene capacidad tal para imponer su solución. Yo creo que el fujimorismo se acabó. Toda la lógica de destrucción ya del sistema partidario también le ha llegado al país. En toda esta lógica actual ya el fujimorismo es un actor no irrelevante pero secundario, porque no hay actores primarios. Yo creo que lo único que queda y esto es muy importante, sin duda, que no hay que olvidarse que el gobierno de Fujimori
era un gobierno cívico-militar. Era un gobierno cívico-militar. Era una dictadura cívico-militar. ¿Qué significa esto? Que ustedes saben, la estatista, intervencionista, no de izquierda, pero porque era muy anticomunista, era Velasco, pero sí hizo una reforma agraria, una reforma industrial y demás. Ese sesgo derrotado entre las Fuerzas Armadas en el propio gobierno militar, por eso lo echan a Velasco y entregan el poder en 1980, pero las Fuerzas Armadas siguen estando ahí y se fortalece impresionantemente con el poder que le da Fujimori en la guerra contra Sendero Luminoso. Y ese poder, que es un poder, una de las lógicas que se manejaban en Perú hasta hace 8 o 10 años, hace 6 años, ahora la lógica del funcionamiento informático ha cambiado, pero una de las era las escuchas telefónicas. ¿No? Cómo se echaba a la gente, porque aparecían, a los presidentes incluidos, porque aparecían escuchas telefónicas en las cuales mostraban que la mujer de Ollanta, por ejemplo, había hecho no sé cuántos negociados y demás, ¿no? Para tomar un ejemplo. ¿Quién manejaba esas escuchas telefónicas en Perú? La Marina, ¿no? La Marina, ¿no? Es que el aparato que controlaba todo eso y que distribuía oportunamente y que incluso lo usó para echar a Fujimori cuando se difunden las escuchas de su asesor principal, bueno, ¿cuál es la otra parte del poder militar peruano? El poder territorial del ejército peruano. El poder es una máquina de represión y corrupción, terrible. Sobre todo si uno se fija en la sierra y en la montaña en Perú, en la selva, ¿no? El poder ahí es, incluso yo conozco ejemplos de instituciones estatales, por ejemplo, encargadas de desarrollo agrario, de protección de los derechos humanos, cuando quieren meterse en algún espacio, ¿a quién le tienen que pedir permiso? Al ejército. Es el ejército el que maneja, por ejemplo, está el famoso valle de allá de los 3 ríos, el río N, Apurímac, que es un espacio de gran producción de coca, ¿no? Mucho de producción de coca que hay. Ahí hay una lógica de manejo que recuerda a algunos relatos de Vargas Llosa de cómo pasaban las cosas ahí en esos espacios en el Perú de la década del oro, o en el espacio de Colombia también, o de Bolivia, ¿no? Es decir, espacios agrarios en los cuales la lógica del poder, en este momento, el poder del ejército es enorme. Y ese ejército puede venir PPK, puede venir Ollanta, puede venir Castillo y nadie lo toca. Entonces, yo creo que es un tema a tener en cuenta para el futuro, no solo de Perú, sino de algunos otros casos de América Latina también, que implica este liderazgo de estas Fuerzas Armadas, además virulentamente anticomunistas, ¿no? Virulentamente anticomunistas, que manejan estos aparatos de poder fáctico muy en asociación muchas veces, por supuesto, con grupos empresariales ilegales, ¿no? Bueno, yo me agoté. ¿Recuerda el nombre del primer componente? ¿Cómo? El primer componente es el componente antineoliberal y que proponía mejoras, compartido por todos, mejoras sociales, mayor intervencionismo estatal, desprivatizaciones. El segundo componente es el componente que no está presente en todos los casos, el componente antidemocracia de partidos, y el tercer componente, el componente antiimperialismo.